vivió otro año y pico. Llegué a Israel, visité a Israel a mi tía. Y estaba muy feliz. Y la semana pasada, el martes, de un momento para otro, se sintió ahogada, se quedó sentada en el sofá y falleció ahí. Bien, como mi experiencia en la meditación y mi experiencia en este campo es entrar a la meditación y encontrar dónde está mi tía ahora, después de haber dejado su cuerpo, podía ver que estaba en la misma habitación donde estaba el cuerpo porque estaba en choque. ¿Y por qué estaba en choque? Porque no podía imaginar que tras la muerte va a poder ver a su cuerpo. Y va a poder ver a todos sus seres queridos mirándole al cuerpo, besándole el cuerpo, quitando las joyas y llorando. Y podía verle ahí mismo en la habitación donde estaba con mi madre, sus hijos, toda la familia. Pero en el momento de que se calmó un poco, vino otra persona de la familia en alma, en estado de alma, y dijo: cálmate, todo está bien, no morimos. No morimos, es que no morimos. Cálmate, está bien. Tienes otra cosa que te está esperando. Eso es muy duro, pero es así. Ahora, mi abuela había muerto hace 27 años aproximadamente, cuando estaba en hospital. Durante 2 semanas estuvo en coma. Y murió el día que mi hermano de Estados Unidos llamó para decir que estaba embarazada. La chica que hoy tiene 27 años, en su carrera de bachillerato y después de la universidad, había decidido aprender griego. Y no solamente que quería aprender griego, quería por alguna razón extraña ir a Grecia, llevar a mi madre y a su hermana, a su madre, mi hermana, ahí a buscar las tumbas de los padres de mi abuela. Y los encontró en un cementerio ahí en Grecia. Encontró las tumbas de los padres de mi abuela. Recordamos, mi abuela había muerto, al mismo tiempo mi hermana dijo que estuvo embarazada. Y esa chica es mi abuela, el alma de mi abuela. Y ahora, esta chica está embarazada. En el 5º mes. Mi tía acaba de fallecer la semana pasada. ¿Entendéis cómo funciona eso? Mi abuela está allá en Estados Unidos. Es una chica de 27 años. Mi tía, que es su hija, acaba de fallecer la semana pasada. Ya sé dónde va el alma de mi tía. Y mi tía siempre le gustó decir: bueno, en esta vida no ha llegado a visitar otros países, no ha hablado otros lenguajes, no está visitando, viajando. Así que el alma de mi tía, cuando dejó su cuerpo, y le vinieron a decir: bueno, pues ya ves dónde vas a estar en tanto cuantos meses. Ah, vale. Y la gente aquí llorando, sufriendo en el cementerio. ¿Dónde están los restos de la tía? Vamos a engancharnos. Es que no somos esto. Dejamos nuestra ropa y nos vamos a otra ropa. ¿Cuándo la ciencia, el paradigma actual de la conciencia humana va a cambiar? En los casos que yo trabajo, en mi propia experiencia, puedo decir que eso sucede a nivel semanal, casi a veces a nivel diario. De ver cómo la abuela es la nieta, o el abuelo es la nieta, o el nieto, y como el tío que había muerto en tal circunstancia está aquí, y la mayoría de las veces dentro del mismo entorno de almas gemelas, de familias, de amados, de amigos. Así que el paradigma nuevo del despertar de la conciencia humana es un paradigma de reconocer que no somos este vehículo, ni jamás hemos sido este vehículo, que es un conocimiento milenario en todas las tradiciones espirituales, incluso en el cristianismo. Salvo que en el cristianismo llegó hasta el Padre Origen,
de la Iglesia Católica. Y ahí se cortó lo que se llamaba la transmigración de almas. No estoy diciendo aquí nada nuevo respecto a lo que es la conciencia. Solo estoy dando un enfoque de lo que es el despertar de la conciencia desde una perspectiva que habla de tecnología, educación, economía, medicina, y finalmente nos lleva a entender sí que a nosotros en esta vida lo que necesitamos es aprender a crecer emocionalmente y a reconocernos como almas para poder crecer en conciencia, equiparar la mente con el corazón, la vivencia mental con la vivencia emocional. Esto es lo único que el alma lleva consigo mismo después de dejar el cuerpo aquí, en este plano. Para alcanzar un despertar de la conciencia humana necesitamos cambiar de paradigma. El paradigma es no tener miedo a nada, porque no somos nada que se pueda hacer daño. Y vivir desde el corazón de una manera plena, con todo lo que significa eso. El paradigma nuevo del ser humano debe ser: primero soy conciencia, soy alma. Alma o conciencia individual para mí es lo mismo. Vengo aquí para cumplir esto y esto y esto y esto y esto. Ser papel de madre, de padre, de hijo, educador, terapeuta, meditador, sea lo que sea. Eso es lo que estoy realizando, eso es lo que voy a llevar conmigo de aquí y esto es lo que voy a llegar a traer adelante en mi trabajo. Si yo soy esta alma merece encontrar su raíz en la misma y única experiencia del ser, que es donde nosotros aprendemos que todas las almas fluyen del mismo lugar, de la misma raíz, del mismo espacio cuántico, del mismo océano. Y ahí nos podemos refugiar como almas y evolucionar de una a otra, a otra, a otra vida. Porque cuando el alma deja este plano, pasa por ese vórtice de luz y sigue directamente a lo que es su evolución, su enseñanza en los planos de lo que es la conciencia, planos del tiempo. Entonces, ese momento fugaz de pasar por la fuente es donde el alma, cuando se despierta, puede reconocerse como manifestación del ser, como manifestación de aquello que es la raíz del océano, del ser, de donde emanan todas las almas. Entonces nosotros como almas, lo que podemos aprender en ese juego holográfico, y quizá hoy vamos a hacer otro juego holográfico en el taller, es ver la continuidad de nuestra conciencia, anclarnos en un lugar de paz y de quietud, y llegar a nivel cada vez más alto de amor incondicional, de aceptación, de crecimiento, de felicidad en nuestro interior. El despertar, desde mi perspectiva, por lo tanto, consiste en dos pasos principales. Primero, cambiar el paradigma completamente. Entender que nuestra visión mecánica del ser humano ya lo vale. Esto no es lo que soy. Eso es un vehículo. Puedo tener una, segunda, tercera marcha, pero eso no es lo que soy. Cambiar de paradigma de ser persona a alma. Conciencia abstracta, ilimitada en espacio-tiempo, indestructible. Eso es el primer paso del despertar de la conciencia. Si yo me atrevo a cambiar el paradigma de aquí a aquí, toda mi percepción de la vida cambia. Educación, economía, medicina, todo lo que hemos hablado. Eso es el primer paso del despertar de la conciencia, de persona a alma.
Y eso es una revolución en la conciencia humana. De todo lo que somos. Todo es válido. Podemos hacer permacultura, podemos hacer reiki, podemos hacer todo. Pero tú, en todo esto que subyace, es un cambio de paradigma. Un cambio de percepción. El segundo paso es decir, desde el alma crezco a la experiencia de todos los santos, místicos, sabios de la humanidad, que es la experiencia del ser. Aquí entiendo que yo y tú somos espejos de la misma esencia. Es decir, que yo he vivido como alma en la separación y que estoy creciendo a través de mi emoción, desde sentirme separado del todo a sentirme unido con todo. Esta fuente está en mí y es de donde emana mi alma. Eso es el segundo paso del despertar de la conciencia. Estamos en el primero, desde mi perspectiva. Toda la humanidad tenemos que hablar de cómo crecemos como de persona a alma. Pero hay muchas personas, muchos sabios, santos, yogis, sabios que ya habían hecho este paso también de vivir desde ser un alma a llegar a la experiencia del ser. Que la experiencia del ser es donde tú has crecido emocionalmente de tal nivel que este océano de la existencia está en ti y tú no vives ninguna separación. Eso es el nivel de pocos sabios santos en la humanidad, quizá actualmente, pero a lo largo de la historia, desde Jesús a Buda a los demás, todos hablamos de la misma realidad. Y en nuestro papel, en el crecimiento de la conciencia, en la evolución de la conciencia humana, estamos hablando de estos dos pasos para realmente armonizar nuestra proyección como especie en la faz del planeta. Porque en el momento de que hacemos el primer paso y nos vemos como personas, y ya nos vemos como personas, nos vemos como almas, ahí cambia todos los valores de la humanidad. Y de ahí lo que hace es cómo voy a replantear lo que es el sistema, el poder, la educación, la medicina, todo eso. Y de ahí vamos simplemente aprendiendo a proyectar armoniosamente. Que eso significa comunicarnos mucho mejor entre nosotros mismos, a ver cuáles son nuestras necesidades de crecimiento como almas, a ver qué es lo que podemos aportar a la sociedad y no recoger de la sociedad, que eso es un dar y un recibir a la vez, y a ver cómo podemos colaborar como especie para crear una conciencia que vive en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, con los animales, como especie en la faz del planeta. Solo dando ese primer paso ya cambia todo. Y nuestros guías, nuestros maestros, son los que han dado este segundo paso hacia el infinito. Y hay, no falta. Pero nosotros vamos a tratarnos de hacer ese primer importante paso, cada uno de nosotros a nivel personal. Mirar hacia adentro, sentir aquello que escondemos en el subconsciente, en la memoria, las vivencias del alma, ver lo que hemos llevado, lo que hemos vivido y lo que realmente necesitamos en este momento en la vida para llegar a realizar. Este paso en el despertar de la conciencia humana, para mí, es lo que la civilización actual se está enfrentando. Y con este ejemplo de todos los ámbitos de la vida que he dado en la educación, quiero trasladar este mensaje a ustedes mismos. Para mí eso es lo que yo tengo que hacer. Me gustaría terminar quizá esta charla leyendo algún trozo que otro del libro que explica todo ese proceso de evolución de la conciencia humana y las claves que yo había encontrado en mi propia visión.
en todos los ámbitos de la vida, en la ciencia, en la tecnología, en la terapia, en la educación, leer algún trozo que otro en el libro que resume esto, y así terminar la charla y abrirnos a algunas preguntas o contemplación, lo que haga falta. ¿Vale? El despertar de la conciencia humana consiste en espabilarse por completo en dos ámbitos principales respecto a nuestra realidad: el sueño de la realidad individual y el paradigma colectivo, que surge a partir de la matriz de la conciencia colectiva. En estos dos ámbitos, que están íntimamente ligados, se podría decir que forman solo un sueño, que pertenece a una realidad relativa, en el cual despertamos a una realidad individual mucho más amplia, la realidad del alma, y como nos vemos como un colectivo despierto, un colectivo que está aquí para proyectar conscientemente. El gran desafío de ese despertar en los dos ámbitos es nuestro sistema de creencias y condicionamientos. Nuestro sistema de creencias y condicionamientos sobre lo que somos, quién somos, qué hemos venido a hacer aquí, que fija rotundamente nuestro modo de entender, interpretar y vivir la realidad a nivel individual y colectivo. En ambos ámbitos, los propios condicionamientos, las creencias, la red de conciencia colectiva ocultan una realidad abstracta, invisible, inefable, y cuando espabilamos, descubrimos que nada de lo que nos han enseñado tradicionalmente es la verdad. No hay nada malo ni bueno en esa evolución. Solo hay experiencia. Todo lo que llevamos con nosotros es experiencia. Una enfermedad de hace 5 años de cáncer en aquel momento es mala. Ahora es lo que me había despertado a mi esencia. Por ello, los altibajos emocionales que sufre nuestra civilización vienen del consumismo actual, de la ignorancia existencial. Quizá por fin está por terminar. Estos altibajos no son malos, son los símbolos, los signos del despertar. Nuestro prejuicio sobre la emoción viene del materialismo agudo que sufre nuestra civilización por cultivar y adorar solo a la mente, topar con una fragmentación mental impresionante y aborrecer el crecimiento emocional proporcional que supone alcanzar una verdadera madurez. El despertar de la conciencia humana debe, por lo tanto, sacudirnos emocionalmente para ayudarnos a crecer y madurar en ese aspecto en el cual somos todavía muy inmaduros, como niños jugando con escopetas. Debemos aprender a poner la mente, la ciencia, la tecnología al servicio del corazón y armonizar nuestras acciones si queremos que nuestra civilización prospere. Y quiero terminar con 2 poemas. Uno es un poema de un poeta sufí, y aquí podía también citar a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa, pero aquí he elegido un libro, entre otros, un poema que está aquí en el libro. Dice Jalaluddin Rumi: morí como mineral y fui una planta. Morí como planta y ascendí a animal. Morí como animal y fui hombre.
¿Por qué tener miedo a la muerte? Una vez moriré como hombre, ascenderé al mundo de los ángeles. Y voy a terminar con mi propio poema, hablando del despertar de la conciencia. Mi camino es la claridad del Zen y la entrega del Sufí, la disciplina del yoga, la sabiduría y la compasión de Cristo, la sabiduría de la Cábala y la ignorancia del Tao. Es un camino sin caminos, y sus huellas se graban por el viento entre los montes y los valles del viaje de mi alma. Mi corazón por fin descansa, entregándose a aquello más allá de toda separación, cuna de la auténtica divinidad que está en ti, querido ser humano, humilde discípulo de un misterioso despertar. Muchas gracias. Hasta el punto en que uno se sumerge en la fuente, si he entendido bien. La pregunta es, abrazar las emociones, ¿qué significa? ¿Que tenemos que experimentar emoción por emoción? ¿Los 45.000 estados de la mente que hablaba Gautama? ¿O qué significa abrazar todas las emociones? Bien, es una muy buena pregunta. Y aquí, como no tengo un palo, voy a utilizar esto, que es un boli, como un ejemplo. Hay un lugar en ti en el cual tú tienes un testigo de tus pensamientos y de tus emociones. Ese lugar se despierta cuando aprendes a meditar. Cuando te das cuenta de que aquí, en esta parte del palo o del boli, tienes emociones que llamas malas. Tristeza, rabia, furia, enfado. Y aquí hay emociones que tú llamas buenas. Felicidad, alegría, amor. Hay un lugar que tú miras esto y dices, tengo esto y tengo esto. Pero yo no soy esto ni esto. Y más. Yo no puedo decir, voy a romper y solo valen los buenos o solo los malos. Mucha gente piensa que si uno despierta una realidad más profunda del alma, solo va a estar viviendo la felicidad y solo va a estar viviendo la alegría. Pero son densidades de la misma vivencia emocional. Hay un lugar en ti que es capaz de observar todas las emociones y ver que finalmente puede abrazar todo el ámbito de las emociones. Y ver cómo tu corazón había contraído y tu corazón había expandido. Y ver que todo esto está en ti y que tú abrazas ese personaje que tú piensas que eres con todas sus emociones. En otras palabras, tu corazón y tu mente llegan a la expansión, de lo que llamamos la fuente, el ser, en el cual tú ves que has vivido desde la separación hasta este momento. Te has identificado con esto, con este ámbito de emociones, con esta gama de pensamientos, y entiendes que esa ilusión de la separación no es verdad, que tú eres uno con el todo. Ese despertar, el segundo paso que yo estoy diciendo, es muy poco habitual en el ser humano, por lástima, pero sucede. Y nos sucede como almas, incluso con ondulaciones. Cuando yo digo el segundo paso de la conciencia, de despertar, es reconocer la fuente de nuestro interior, no significa que nosotros todos vamos a morir y volver a la fuente. Y estar en el amor incondicional, por la aceptación de todas las emociones y de todos los pensamientos. Porque el universo, de mineral a planta, a ser humano, a cualquier tipo de entidad, siempre va manifestando vivencias desde la separación. Significa que nosotros llegamos a tener una conexión mucho más hermética en el sentido de unidad en nuestro interior y poder convivir desde cierta separación, pero con una claridad de que somos muchas caras de la misma entidad,
del mismo ser si quieres. Entonces, el lugar de la meditación, el lugar de lo que es la práctica de absorción de los sentidos y de lo que es las emociones en nuestro interior, te lleva a este lugar en ti donde tú puedes ver todas las emociones y entender que ya no quieres imponer ningún prejuicio sobre tus propias emociones más. Eso no es malo, eso no es bueno. La rabia es una maestra, el miedo es una maestra, es un maestro, la alegría también es una maestra, y dentro de ti hay algo que emerge, que puede abrazar todo eso y decir, entiendo. Todas estas emociones son parte de la vivencia de mi alma desde la separación. Y ahora en el segundo paso digo, yo soy alma, pero también soy la fuente, soy el todo. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Ese crecimiento del alma es un momento muy fuerte de despertar. Primero, pienso que soy persona, me despierto a que ya no soy esto, soy el alma. Y es un gran paso. Y cuando como alma investigo mis vivencias pasadas, de otras vidas, en esta vida, todo está aquí ahora en el subconsciente. Y por eso en todas las sesiones, en los talleres, siempre involucro a las personas que hagan algún trabajo de recordarse, de ver, porque si yo te cuento que tú tienes vidas pasadas, me puedo contar hasta mañana. Pero eso no importa, tú tienes que experimentarlo. Tú tienes que ver que tienes vivencias en tu subconsciente de otras vidas y así entender que tú eres alma. Una vez lo experimentas, en ese momento hay un despertar. Y el segundo despertar le dices, pues si soy alma y aquí estoy, tantos miles de años, cientos de años investigando esto y esto y esto, ahora, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Y ahí es donde llegas a la experiencia del ser. ¿Vale? Entonces, aquí hay una pregunta, sí. Yo quisiera saber cómo sabe el alma qué ha venido a hacer, o cómo sé yo lo que el alma, que sé yo también, ha venido a hacer, porque eso es otra pregunta esencial. Y la única manera de saber lo que el alma o lo que tú en tu esencia quiere hacer en cualquier momento en la vida, no solamente como en la trayectoria de la vida en general, es poder tener la capacidad de serenar tu mente y sentir tu corazón. Sentir tu corazón. Es decir, incluso en la vida, en cruces de camino, yo tengo que separarme, mudarme, hacer este cambio, hacer lo otro. Finalmente tenemos que escuchar aquello que viene de dentro, no tratar de convencernos por la mente de que esto es lo que tenemos que hacer, sino sentir. Yo tiendo a hacer una cosa siempre, desde pequeña, Ajá. desde que tengo conciencia de, puedo pensar, siempre tiendo a hacer algo. Y después de todo lo leído y después de tantos años, llegué a la conclusión de que eso lo hacía porque era como una proyección de lo que yo necesitaba. Muy bien. Entonces ahora no sé si lo hago porque verdaderamente mi alma ha venido a hacer eso o porque verdaderamente es una proyección de que yo lo necesito para mí y por eso lo hago. ¿Quién pregunta eso? Lo que pregunta es tu mente. Si tú hasta este momento de la vida habías hecho algo y no lo preguntaba, no lo pensaba, no importa, tu alma te había dirigido en el fondo, era el conductor de tu camino. Tu alma no estaba ahí y tu cuerpo está aquí. Tu cuerpo es el vehículo, tu alma conduce ese cuerpo. Así que todo lo que habías hecho era la necesidad de tu alma y a la vez lo que es el anhelo de tu alma de realizar. No llegas por reconocer que eres alma a lo que habías cumplido hasta este momento. Dice gracias a lo que habías hecho. Fantástico, todo lo que habías logrado. Ahora, en este momento actual, te puedes preguntar, ¿qué quiero hacer ahora en adelante? Quizá tomo otro vórtice de trayectoria o otro camino para expandirme más. Y es tan simple, ¿vale? No negar, aceptar a uno mismo y ver que puede haber un cambio. Muchas gracias. ¿Vale? Sí, ahí. Sí, por favor, de los de la charla, decías que despertar justamente a sentir ese ser o a reconocerlo. La meditación es una
herramientas para lograrlo. Y luego sobre las regresiones, si es también una ayuda importante en lograr ese despertar y ese desarrollo, ¿no?, en el camino del crecimiento de la regresiones. Sí, sí, precisamente esa es la fórmula que yo había encontrado que para mí sirve mejor en mi trabajo con la gente. Es decir, en todas las sesiones que hago siempre hay meditación para apagar las proyecciones mentales, emocionales y entrar en una experiencia de fondo, de raíz, de meditar. Entonces para mí la experiencia de meditación es fundamental, y no es una meditación ni del budismo, ni del cristianismo, ni del sufismo, ni del judaísmo, es la meditación, que significa apagar tu mente, recoger la atención hacia adentro, hacia el corazón, abrazar y entrar en ese estado de sueño profundo, sin sueño pero conscientemente. No tengo etiquetas. Y por lo tanto sí, la meditación es una herramienta muy importante. Pero no es suficiente, porque cuando haces solo meditación te llegas a entrar en esa experiencia de plenitud en tu interior, pero cuando despiertas estás en la vida, estás con tu pareja, con tu hijo, con quien sea, y otra vez entra en choque tus condicionamientos, tus patrones y tal. Y ahora, ¿cómo hacer con eso? La meditación no voy a parar cada momento para meditar, ahora no puedo, no, me debate, no. Hay muchas herramientas de curación, de terapia, que nos hacen primero recordar de dónde vienen nuestros condicionamientos, nuestros patrones, y por eso es como un peine que entra en el camino del alma, que nos ayuda a depurar, a sanar, a armonizar por dentro lo que necesitamos, y todo eso está en el subconsciente. Entonces lo que yo hago normalmente es algo como alternar entre meditar y un poco de trabajo de curación, de reflejo y todo, y otra vez meditar, y así mi experiencia dice que es el camino más rápido a avanzar, pero a lo mejor hay otros caminos que también lo consiguen. Pero has llegado a mi conclusión como persona, que solo meditar me separa del todo, y yo no puedo permitirme separar de la vida en el sentido moderno de la vida. No quiero ir a la montaña, además lo he hecho en otras vidas, y vivir en donde sea y decir, bueno, aquí termino todo. No, tengo que estar aquí y hacer todo lo que puedo hacer desde el aquí y ahora, y trabajar condicionamientos, trabajar patrones, carencias, adicciones, todo lo que sea, paralelamente, y potenciar dones, talentos, ponerme al servicio de los demás, crecer en conciencia, y eso un conjunto. Sí. Cuando dejamos el cuerpo, reencarnamos de invierno. No. El alma tiene que tener un descanso. Es muy particular, muy individual el camino del alma en cada caso, desde mi experiencia. Hay personas que mueren y paralelamente ya tienen un cuerpo preparado, un embarazo en otro lugar, y hacen una muerte y el subconsciente ya había preparado el cuerpo en otro lugar, mueren y pasan directamente a la vivencia en un mes. No olvides de que cuando el alma deja el cuerpo, la dimensión tiempo-espacio alterna. Es decir, lo que aquí estamos en el espacio, pasas al tiempo. Ahí toda la vivencia del tiempo para el alma es muy diferente. No es como aquí minuto a minuto a minuto. Es otra vivencia. Eso lo explico también en el libro con más letras y palabras. Y no quiero entrar en eso ahora. Entonces, y hay individuos que a veces 10 años, 15 años, 50 años, cientos de años, ¿vale? Osho es uno de los guías del siglo pasado, había dicho que su alma había esperado 700 años para volver a un cuerpo humano. Pero vamos, eso es su testimonio. Yo de mi percepción y de mi experiencia he visto que hay almas que lo hacen inmediatamente y hay almas que lo hacen al cabo de muchos años. Y que siempre hay un proceso. Eso recomiendo el libro de Michael Newton, La vida entre vidas, se explica eso con mucha amplitud, que habla de la vida entre vidas, de lo que el alma atraviesa entre vidas. ¿Vale? Sí, aquí hay y aquí hay. Sí, y aquí hay. ¿Vale? Yo me tiraba mucho tiempo así a la clase y tal, y había niños muy pequeños que me preguntaban, o me afirmaban. También me pasó con mi propio hijo de un pequeño que el tiempo y el espacio no existe, ¿no? Que realmente tiene razón, pero ¿cómo le explicas a un niño tan pequeño, cómo le haces ver esa visión diferente de que estamos en el aquí y ahora, cuando son muy pequeños, luego van creciendo y van tomando esa conciencia, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se lo explicas cuando son tan pequeños y ellos vienen de otro espacio donde realmente es que no existe, ¿no? Todo es un holograma. Efectivamente, los niños cuando vienen aquí, y la experiencia de mis hijos, le dices,
Vamos a dejar un ejemplo. ¿Cuándo me vas a comprar el iPad? En un mes. ¿Cuándo me vas a regalar el cochecito? En un mes, en 2 semanas. Pero no puedo esperar tanto. Bueno, 1 semana no es tanto. No, para él es mucho. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de tiempo-espacio es una programación. Cuando venimos aquí, desprogramamos antes de venir y volvamos aquí, nos programamos. Entonces la programación tarda unos cuantos años hasta que empezamos a sentir el tiempo-espacio en sentido literal. Lo mismo pasa para una persona mayor, por ejemplo, que ya tiene, todo está bien, está relajada, no hace mucha actividad, un día es un día. El sentido del tiempo-espacio es una impresión programada. En la fuente, en la experiencia de la fuente, que me ha preguntado ese señor antes, no hay tiempo ni espacio. Es solo una vivencia interior. Entonces, a los niños, desde mi perspectiva, hay que comunicar con ellos constantemente. Y quizá para un niño, cuando le dices tu necesidad es hacer alguna cosa o realizar alguna tarea, y tú le dices, bueno, pero dentro de cierto tiempo, y para el niño eso no es entendible, quizá tenemos que entrar nosotros en el plano del niño y entender que realmente nuestra programación no está ahí en el niño todavía, y podemos entrar nosotros y aprender del niño como maestro que nos enseñe lo que es el tiempo y el espacio y a ver cómo podemos cumplir su necesidad. Y entonces, para mí la pregunta no debe ser cómo yo impregno mis valores y mis programaciones sobre el niño, sino cómo el niño me pueda enseñar a desprogramarme. Y entrar en un diálogo con el niño para ver cómo yo puedo conducir una vivencia con los niños, que son a veces almas muy maduras y muy buenos maestros para nosotros, para llegar a enseñar a aquello que ellos necesitan para realizarse, sin corromper su integridad, su vivencia en el corazón, sin meterles separación, dolor en la vivencia a medida que sea posible. Y esto, la educación, es como cualquier cosa en la vida, tiene que ser una vocación para la gente que trabaja en ello. No puede ser un incentivo solo económico. Yo me voy a la educación desde la perspectiva de que aprendo de los niños. Sí, pero yo no decía eso, lo que pasa es que cuando estás en un sitio te exigen una serie de cosas, tal como están hechas. Sí. No es que yo quiera inculcarle, sino no, yo tengo razón, tú no, pero ¿cómo le llega evidentemente sin crearle ningún agobio y sin ninguna... Y aquí es la cuestión del milenio. ¿Qué voy a hacer yo con esta gran pirámide del sistema? Sistema educativo, sistema bancario, sistema gubernamental. No tienes que hacer nada con el sistema. El sistema se va a cambiar si la base de la pirámide la gente va a despertar. Y tú pones tu granito de arena para trabajar, que tu trabajo como maestra o su trabajo como banquero o quien sea, va cambiando de dentro. Si nosotros solo cortamos la cabeza de la pirámide, lo que se ha intentado en revoluciones, como en otros casos de la historia humana, no funciona porque rebota de vuelta y no funciona nada. Ahora el tiempo de lo que es el cambio de la conciencia humana tiene que pasar desde la base de la pirámide y desde el pico de la pirámide paralelamente. Entonces, si cada uno de nosotros en su ámbito, si yo me dedico a enseñar meditación y voy a trabajar con maestros en colegio o en hospital con médicos, y este médico y otro médico se hablan y aprenden la meditación y aprenden a relajarse y aprenden a mirar las cosas de otra manera, pues ya hay unos cuantos que se cambian. Y si tú haces lo mismo, otros cuantos que se cambian. Y cada uno de nosotros tenemos un impacto grande en la conciencia. Y eso es lo que nosotros queremos. Y la actitud con los niños es qué aprendemos de ellos y cómo enseñarles lo que realmente son los valores comunes de la convivencia humana, del colectivo humano. Y ellos nos pueden enseñar un montón. No tenemos que mirarlo desde la perspectiva del miedo al sistema. El sistema está ahí para cumplir las necesidades de la gente en este momento. El sistema va a cambiar a medida que nosotros vamos cambiando. ¿Vale? Y la pregunta que había ahí es... Hola, buenos días. Yo quería preguntar si, por ejemplo, en ese tránsito entre que te mueres y vuelves a nacer, ¿habrá alguien arriba que te diga necesitáis aquí o allí, o eres tú solo el que decide? Y luego otra cosa, ¿deciden ambas partes o decide una? ¿Decide el que va a nacer y decide el que va a traer a ese recién nacido?
o porque decida uno es suficiente, porque a veces tú naces en una casa donde con tus padres unos conflictos muy grandes y te sientes como que a ti no te llamaron ahí, como que fuiste tú quien te colaste en esa casa un poco por narices, vaya. Y entonces, si los dos están de acuerdo, el que va a traer al recién nacido y al recién nacido, o Sí. puede estar de acuerdo solo uno. Voy a contestar a ambas preguntas. Primero, de mi experiencia de trabajo con almas, con personas, cuando conectamos con estos planes de vivencia, cuando dejamos el cuerpo, sí hay guías. Y hay quienes te guían, cada uno para su nivel y para su camino. En pocos casos apenas hay guías porque no lo necesitan, en otros casos hay muchos guías porque no lo necesitan, y hay almas que están guiando. Otra vez recomiendo una investigación bastante única de Michael Newton, que ha hecho solo el trabajo sobre la vida entre vidas, que describe eso de una manera muy bonita, más o menos. Entonces, sí hay guías y sí hay un aprendizaje que nos estamos haciendo, incluso cuando pasamos, se supone, al otro lado, que este otro lado está aquí para mí también. Y segundo, que cuando el alma deja y cuando vuelve, son circunstancias como un puzzle. Es decir, todas las partes se compaginan. Como he dado el ejemplo de mi tía, hace 1 año y pico cuando estaba en un hospital, nadie estaba preparado para que se vaya. Debería sí quería ir. Pero en aquel momento cuando estaba en coma, supongo, eso no he estado ahí mirándolo en aquel momento, ahora sí lo he estado mirando, que llegó a dejar el cuerpo un poco con el cordón y todo, y le habían dicho, no es el momento. Puede y hay que hacer un proceso más. Y ahora, en este momento, sí ha sido adecuado, que además ha reunido a toda la familia en el momento exacto, etc. Cuando el alma viene y va, es un aprendizaje para cada miembro de la familia, para cada parte. Para cada uno, es un puzzle. Y ese puzzle a veces está en el inconsciente, no es muy claro, no sabemos cada uno lo que va a pasar, pero para cada uno supone un aprendizaje. Así que para mí, nunca es una intervención unilateral. Nunca es yo decido me vengo, yo decido me voy. Normalmente en la vida de almas muy evolucionadas, por ejemplo, lamas, swamis, santos, etc., en las culturas, ellos se retiran antes de la muerte, bastante tiempo, meditan mucho para que su fusión, dejar el cuerpo, sea una cosa más consciente. Además, a veces lo hacen en compañía de sus amigos, meditando, de sus discípulos y tal. Pero la vida común y corriente del ser humano es que normalmente es un conjunto de un puzzle de condicionamientos que para cada uno hay un aprendizaje para hacer y es el momento adecuado. No es que uno actúa como si fuera de la nada. ¿Vale? Que a veces los padres con los hijos hay unos